Hola a todos y bienvenidos otro día más a Casos Reales, donde exponemos pues, los casos reales de la mano de todos nuestros colaboradores y abogados que han llevado. Hoy tenemos a Eva Rodríguez Quejido, socia fundadora de Yune Abogados, especialista en Derecho Procesal. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de un procedimiento administrativo, en concreto de una obtención de una licencia para un restaurante, pues para ver un poco cómo se tramitan este tipo de cuestiones. Lo primero de todo, un poco el resumen, qué es lo que sucedía en este caso. Bueno, pues esto era un caso contencioso administrativo porque la obtención de licencia tenía que ser de la mano de un organismo administrativo y ya llegó a mis manos cuando había sido ya negada en fase administrativa la licencia, es decir, el restaurante había solicitado en un terreno adyacente a lo que era el local cerrado la instalación de una terraza con todo un proyecto que ha de presentarse realizado por técnicos especialistas en la materia y cumpliendo todos los requisitos que manda la normativa para ello, y sin embargo había sido rechazado conforme a la normativa, a la ordenanza que regula pues la instalación de terrazas, kioscos en hostelería. Entonces, bueno, pues el restaurante había recurrido en fase administrativa, que en este ámbito siempre es necesaria la fase administrativa, bueno, siempre, salvo alguna excepción, pero lo normal es que se tramite una fase administrativa y posteriormente pues se interponga una demanda. Había interpuesto un recurso contra el mismo órgano y había transcurrido el plazo para entender que había sido desestimado por silencio. Es entonces cuando llega el asunto a mis manos e interponemos la demanda de procedimiento ordinario en el ámbito contencioso administrativo del restaurante contra el órgano que tendría que emitirlo. Y como era además por silencio administrativo, pues siendo persona jurídica, al no haber sido lícitamente, bueno, expresamente contestada, pues se ahorraban la tasa, que esto es interesante y no muchos compañeros lo saben, y es bastante interesante porque para el cliente. Bueno, interpuesta la demanda, se recaba el expediente administrativo y bueno, se comprueba, aunque ya lo sabía el cliente, que se había emitido un informe en el que se establecía que en zona verde no se podía instalar una terraza, puesto que había arbolado o jardín, es decir, un terreno que la terraza iba a deteriorar. Lo curioso y lo que se recalcaba desde el inicio es que precisamente el terreno donde se iba a instalar la terraza era un terreno terrizo, es decir, allá descampado, estaba dentro de lo que es la zona verde, calificada dentro del Plan Urbanístico General del 97 como zona verde, pero no era una zona ajardinada. Entonces el organismo contesta, niega que haya lugar a la instalación y pide otro informe a un organismo también encargado de emitir informes de cara a la instalación dentro de su propio organigrama para la instalación de las terrazas. Y este informe llega y dice que sí, que es favorable siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Entonces, bueno, lo llamativo es que la administración niega la instalación a pesar de un último informe que se recaba ya iniciado el procedimiento judicial y, bueno, pues nos obliga a la tramitación completa del procedimiento. ¿Cómo intentamos, cómo abordamos, que bueno, que no me he referido, cómo abordamos inicialmente la demanda? Pues lo curioso de este caso, por lo que es para mí bastante relevante, es porque normalmente la administración pues se puede vencer a la administración si ella comete errores de forma que producen indefensión. Eso es, pues bueno, esa es la vía habitual que tenemos los letrados para poder ganar un asunto en el ámbito de la administración.
Pero en este caso también había un error evidente de fondo, y era la utilización, la interpretación errónea de la normativa relativa a la instalación de terrazas, de la ordenanza que desarrollaba el Plan Urbanístico del 97, la ordenanza vigente de terrazas y kioscos, y concretamente el artículo 7, que establecía que se podrá en zonas verdes siempre que el terreno sea terrizo, es decir, había un error evidente, porque si no había jardín, no había zona arbolada, no se perjudicaba zonas de asiento ni luminaria, pues ese motivo no era un error evidente de fondo, es decir, se había interpretado mal o no se había comprobado in situ cómo era el terreno. La Administración no podía proponer más prueba porque tenía unos informes y, bueno, pues al ser un ordinario nosotros propusimos una prueba de testigo perito, que era tanto la técnica que había realizado el proyecto como un catedrático emérito de urbanismo, que había emitido un informe que había realizado in situ y había corroborado pues, que era un terreno completamente terrizo. De manera que finalmente y afortunadamente pues la sentencia estimó nuestras pretensiones, se revocó el decreto que había denegado la instalación y se entendió estimatorio el recurso de reposición, que nunca llegó a contestarse, y en virtud del silencio por el cual interpusimos la demanda. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante bien esquematizado y bastante claro. De todas maneras, sí que me gustaría ahondar un poco más en todo este tema administrativo acerca de la prueba, es decir, esas cargas de la prueba administrativa, si nos puedes explicar un poco cómo se gestiona y se tramita. Claro, en este caso, al solicitar la instalación y ser denegada por un motivo completamente, pues, ¿cómo diría?, reconocible en el lugar, pues la prueba, la carga era probar que el terreno era apto para poner la licencia y por lo tanto pues necesitamos en este caso pues el testimonio de estos testigos peritos que te comento. Y luego además teníamos la suerte de que el último informe del organismo dependiente, del organismo que concedía la licencia, era favorable a la instalación de la terraza, puesto que establecía que el terreno era terrizo y que siempre y cuando se cumpliesen todos los requisitos que exigía la ordenanza para instalar la terraza, se podría conceder. Con lo cual, hasta la última prueba que había presentado la parte demandada era favorable a nosotros, porque todos esos requisitos constaban en el proyecto inicial, en virtud del cual se solicitó la licencia. Por lo tanto, la verdad que prueba era bastante favorable a esta parte. Sí, y bueno, ya también un poco preguntar sobre la sentencia, ¿qué efectos tuvo? Es decir, al final se revoca esta decisión y cómo se procede a... Pues sí, la sentencia, la verdad, asume los argumentos que nosotros, los fundamentos de derecho que nosotros incluimos, y porque nos fuimos al Plan General Urbanístico del 97 para ver qué tipo de terreno es la zona verde, es un terreno dotacional, qué tipo de terrenos, qué tipo de clases de zona verde hay, en este caso pues era una de barrio, y qué normativa puede permitir pues, la utilización por los particulares de este tipo de terreno. Y claro, comprobamos que ese plan estaba desarrollado precisamente por la ordenanza que alegaba el organismo que denegaba la licencia, y que precisamente permitía excepciones, como por ejemplo el terreno terrizo, para hacer un uso por los particulares y obtener licencias, en este caso pues de terraza, pero podría ser de kiosco o otro, dentro de la hostelería, otro tipo de instalación. Bueno, y ya por último, preguntarte por qué consejo le darías a una persona que se enfrenta con un procedimiento administrativo que le llega como a ti
ya ha comenzado frente a la administración, ¿cómo tendría que enfocarlo? En la práctica, lo normal es que aunque hubiese realizado el letrado, hubiese tramitado la fase administrativa, es cierto que, como es el propio órgano normalmente el que ha dictado una resolución y luego sería el que tendría que revocarla, es cierto que lo normal es posteriormente irse a un procedimiento judicial. Es muy importante la fase administrativa porque ahí es cuando se pueden cometer por parte de la administración los errores de forma que generan indefensión y que muchas veces son los únicos que pueden salvar la pretensión del administrado, del ciudadano. Entonces, lo conveniente es que lo tramite un abogado, pero efectivamente, si ya llega tramitado por el cliente y con lo que te encuentras es ya con la vía judicial como único recurso, pues comprobar primero si ha habido esos defectos de forma, que alguno había en este caso también, puesto que no se había dado traslado de la propuesta de resolución, por ejemplo, se había dictado directamente un decreto de denegación, no se había permitido probar de otra manera que el terreno era terrizo y eso era un defecto de forma, pero eso en este caso, y por eso es un caso que me parece tan interesante, no fue lo determinante era la interpretación de la normativa. Entonces, ¿qué consejo doy? ¿Qué hice yo? Pues bucear dentro de la normativa que regula todos los elementos, en este caso el tipo de terreno y el tipo de licencia que se solicita, y comprobar pues la vigencia de las normas y las excepciones, y si se cumplen los requisitos, efectivamente, como era este caso, para un terreno terrizo, y qué jurisprudencia habría al respecto. La verdad es que esto es un éxito porque al haberlo conseguido en primera instancia, no haber recurrido, pues bueno, ahora ya a lo que llegó el administrado es a tramitar no de nueva, sino a iniciar la instalación de la terraza cuya instalación ha sido concedida. Pues la verdad que, joder, muchas gracias por exponer el caso, te agradezco mucho el estar aquí. Y nada, si queréis ver toda la documentación del caso, la tenemos toda en nuestra base de datos y muchas gracias por estar aquí.